Hola Claudio, muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto como cada programa que tenemos el placer de estar con todos los que nos acompañan. Hoy es 12 de diciembre. En México es una tradición festejar hoy a la Virgen de Guadalupe. En muchos casos hoy no se trabaja, en otros es mediodía. Pero pues como siempre aquí estamos tú y yo para ver si la Virgencita nos hace el milagro de que este gobierno cambie y que la cuarta T se dé cuenta de los errores que está cometiendo, teniendo todo el poder. Te doy antes que nada la más cordial bienvenida, Claudio, ¿cómo estás? Hola Juanjo, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, muchas gracias. Bien, solo con frío, tengo mucho frío hoy, hace frío en la Ciudad de México, pero todo bien, gracias a Dios, gracias a la Virgen. Aquí estamos celebrando el Día de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que también cae en el Día de la Virgen de Guadalupe. Así es, Claudio, pues mira, sin más preámbulo, me gustaría poner en la mesa los siguientes temas. Creo yo que son relevantes en función de cómo vayamos viendo el fondo de la situación. Este, en la semana vimos cómo en Sudamérica, tanto en Perú como en Argentina, pasaron dos casos que me llaman mucho la atención por ser gobiernos populistas y que cuando tú ves en sí lo que hay detrás de esos casos, pues uno no puede dejar de pensar o es inevitable no compararlo con lo que viene haciendo nuestro presidente. Por otro lado, Claudio, pues mañana, al parecer, se va a discutir el famoso plan B de la reforma electoral que presentó el presidente, que también me gustaría platicar un poquito de cómo se presentó esa iniciativa y de cómo tan rápido pasamos ya a un plan B y de qué hay detrás de esto. A lo mejor es correcto, a lo mejor no, a lo mejor estamos violando protocolos, a lo mejor hay cosas ocultas que me gustaría que lo platicáramos tú y yo. Eh, Otro tema que está en la semana y que estuvo muy candente en la semana, pues fue este destape de las corcholatas que hizo el presidente López Obrador. Fue muy temprano y por ende, pues cada uno de los participantes está tomando una estrategia. Entonces, esta semana, tanto Ebrard y Monreal se manifestaron de alguna manera de cómo les gustaría, si es que Morena se abre a una elección limpia y justa, ya desde ahí, pues, obviamente, tendríamos que platicarlo, cómo ellos creen que sí podría ser que tuvieran oportunidad de competir contra Claudia Sheinbaum. Y las últimas dos, amigo, que es, en la semana escuchamos a la secretaria Rocío Nale indicando que para el 2023 iba a salir el primer barril, lo que significa eso de que va a salir el primer barril. Y en subsecuentes entrevistas, pues, pues no era como ella lo dijo, que probablemente se tarde más. Y por último, ayer, bueno, el fin de semana, el presidente ya no sacó esa foto con todo su gabinete yendo en un tren, indicando que ya estaba próximo a arrancar las rutas, pero sí sacó en sus redes sociales dos fotos en algún lugar de ese tramo del Tren Maya, indicando que pues bien para el 2023 esto se iba a cristalizar, lo cual en estos ambos casos, como es la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, especialistas que saben de esto, pues ponen en tela de juicio este tipo de afirmaciones y van más allá indicando que porque en esta ocasión no se subió a un tren y nos enseña otro tramo del que recorrió la primera vez, Claudio. No sé si durante el programa tú tengas datos adicionales o quieras agregar algo, pero esto es lo que se me ocurre con lo que podemos empezar, Claudio. Juanjo, la semana pasada sin duda fue muy ajetreada en términos de sucesos que nos dan que hablar y que conectar puntos.
y por supuesto, pues hay que echar manos a la obra. Y sí, efectivamente, Juan José, aunque pareciera que nos estamos metiendo en asuntos que no competen a nuestro país, al hablar de lo sucedido a inicios de la semana, primero con Cristina Fernández de Kirchner, que pues recibimos la noticia aquí que había sido sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitada para cualquier cargo público en el futuro en Argentina. Así es. Y pues bueno, llamó la atención inmediatamente del gobierno mexicano y el presidente López Obrador se manifestó en contra de ello y por supuesto le echó la culpa otra vez al neoliberalismo y a los conservadores y a los traidores al movimiento, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues forman parte de un eje que tú comentabas, Juanjo, y te quería preguntar, digo, es una pregunta de estas que ya sabemos la respuesta, pero por supuesto lleva jiribilla para que nuestros amigos lo puedan también contestar y poner en un asunto de reflexión, ¿no? Que creo que me parece importante. El, el, el eje o el grupo al que pertenecen se autodenomina, o ellos dicen que son el grupo de izquierda, ¿no? Sí, sí, Sabemos perfectamente bien que forman parte de esto que se conoce como el Foro de Sao Paulo, que es un grupo de personas que no bien son gobierno, es decir, no todos son gobierno o no todos eran gobierno cuando lo formaron, asistieron a una reunión en Sao Paulo, justamente por eso es que se llama así, en donde definieron ciertas cosas que buscaban hacer un bloque que ya ahí no solamente lo dicen de izquierda, sino socialista y en algunos tintes incluso comunista, ¿no? Y entre los cuales, por supuesto, figuraron en su momento Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, que es sucesor de Hugo Chávez en Venezuela. Y por supuesto, en su momento, tanto Fidel como Raúl Castro y hoy el presidente de Cuba. Eh, por supuesto, Evo Morales. En México, Andrés Manuel López Obrador con un grupo de personas, entre las cuales recuerdo muy bien a Jade Kolpolensky, que cuando conformaron este foro no estaban en el gobierno, eran oposición, pero que buscaban a todas luces instaurar un gobierno de izquierda, pero de izquierda comunista, socialista comunista, en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Y lo han ido logrando en algunos países. Fernández de Kirchner también forma parte de este movimiento o de este foro. Y pues bueno, por supuesto que cuando una de las cuestiones que dice el foro de Sao Paulo es que cuando tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Y ahí viene esto. Y no habían pasado 24 horas, amigo, cuando a la 1 de la tarde de nuestro México nos sorprende, pues a mí me tocó la interrupción del programa que yo estaba escuchando en el radio para oír al presidente, entonces presidente de Perú, diciendo que iba a disolver al al Congreso, Congreso, grupo parlamentario, sí, al Poder Judicial, sí, e iba a instaurar un toque de queda, pero que además emitía una orden de prohibición de tenencia de armas. Eso fue lo que yo escuchaba en su declaración. Y pues bueno, ahí diciendo esto. Esto no hubiera sido tan relevante en el momento, de no ser porque en días antes, en semanas previas, en el Congreso de Perú se estaba discutiendo la posible destitución del presidente Pedro Castillo de Perú porque se le estaba vinculando con actos de corrupción y porque había tenido políticas, por supuesto, que iban en contra de los, pues sí, de los intereses, si quieres, económicos y del poder de Perú. Y que bueno, hay que recordar que Perú no ha logrado una estabilidad ni política ni social en por lo menos 35 años, ¿no? Y han tenido 7 golpes de Estado en 35 años. Dos presidentes se encuentran encarcelados y ha sido muy álgida la situación, ¿no? Entonces, esta discusión de la destitución del presidente, pues ya se estaba empezando a tornar complicada y pues para Pedro Castillo fue muy simple destituir
a quien lo podía destituir, ¿no? O disolver a quien lo podía destituir. Y entonces pasó esto. Y claro que esto se empezaba a tornar como probablemente en términos literales, Juan José, no era correcto utilizar el nombre de golpe de Estado, ¿no? Porque era un autogolpe de Estado, en cuyo caso, y como no estaba usando la fuerza militar o la fuerza pública, pues no era como tal un golpe de Estado. Sin embargo, sí estaba utilizando la violencia, ¿no? Porque al estar desconociendo los poderes y estarse instaurando como la máxima autoridad, con la promesa de que pronto iba a llamar a nuevas elecciones, lo cual puede parecer sospechoso, pues iba a tener esto. A mí, en ese momento, Juan José, te tengo que decir que lo que me llamó la atención fue justamente eso. Lo yo pensaba, a ver, ayer Fernández de Kirchner fue, pues, condenada, digamos, o se le giró una orden de aprehensión, y el presidente inmediatamente hizo una publicación en su Twitter diciendo que no estaba a favor y que apoyaba a la vicepresidenta de Argentina. No, no era vicepresidenta, ella estaba Sí, como... sí, como vicepresidente. Sí, sí es vicepresidenta, Así es, sí, sí, sí. perdón. Pensé que estaba como senadora, ahorita se me fue el avión. Sí, sí, sí. Y, y pues bueno, metiéndose ahí. Y fíjate que cuando lo estaba yo o escuchando decía, qué chistoso porque el presidente, una de las banderas y de las cosas que tiene cuando precisamente se refiere a estos conflictos que hemos tenido con Estados Unidos, es que no hay que meterse con la soberanía, que hay que respetar y no sé qué. Entonces, pero su comentario, pues justamente atenta contra eso que está diciendo, ¿no? Así es. Rasgo muy peculiar y particular que tiene nuestro presidente. Pero pues no pasó, amigo, más de 20 minutos cuando el mismísimo Congreso, las Fuerzas Armadas, desconocieron la disolución del Congreso y destituyeron al presidente y pues bueno, con todo lo que él había dicho y proclamado, se fue a esconder y ya sabemos que viene este rumor de que había pedido asilo al gobierno mexicano y que estaba tratando de ir a la embajada y que un grupo de personas fueron a bloquear y etcétera. Cosa que nos confirmó el presidente López Obrador 2 días después en la mañanera. Sí, es. Y bueno, yo lo que decía, bueno, y no va a manifestarse, no va a emitir otro tuit, otra publicación en sus redes sociales en contra de esta disolución del Congreso, porque pues se está metiendo, ¿no? Y si ya se está metiendo con Argentina y se está metiendo con Chile, que lo había hecho también unos días antes, pues ¿por qué no se mete con Perú? Pero pues claro que no iba a hacer algo que fuera en contra de alguien que también pertenece al Foro de Sao Paulo y que estaba ahí, ¿no? De ahí empezaron un montón de rumores, amigo, donde incluso decían que cuando Pedro Castillo, sin ninguna experiencia política, había tomado posesión de la presidencia de Perú, el mismísimo presidente López Obrador le mandó un grupo de personas para decirle el discurso y las formas en las que tenía que actuar de acuerdo a la cuarta transformación en México. Es decir, porque, bueno, pues está alineado justamente a los principios del Foro de Sao Paulo. Y pues bueno, hoy el presidente, que no tuvimos mañanera hoy, y se lo puedes, si quieres, adjudicar al milagro de la Santísima Virgen de Guadalupe, hoy no haya habido mañanera, em, el presidente sigue sosteniendo que le va a ofrecer asilo a Pedro Castillo, cosa que de verdad yo desconozco cuestiones de tratados internacionales, todo, pero creo que no hay que ser un profundo conocedor de esas cosas para entender que si el señor se encuentra ahorita en un proceso jurídico y está preso, no hay forma de que pida asilo político, ¿no? Así es. O bueno, de que lo pida puede ser, pero que se lo den no, porque pues para pedir asilo político tiene que haber llegado a territorio del país al que estás pidiendo. Y mientras esté ahorita en la cárcel de su país, no hay forma de que salga de la cárcel con asilo político, ¿no? Eso creo que es fácil entender en todos lados y que eso aplica en cualquier país del mundo, porque de lo contrario sería estar violando la ley y estarle dando impunidad a una persona que está cometiendo un crimen. Ya los asuntos que la verdad es que valdría la pena dedicarle un rato, pero con una chela para estarse riendo,
¿no? De estar entendiendo que el alegato de los abogados es diciendo que le dieron una agüita que lo hizo perder la razón y que dijo algo que él no quería decir, pero lo dijo, ¿no? Estando bajo los efectos de la supuesta agüita. Y me parece muy simpático que hayan recurrido a ese argumento tan infantil, ¿no? Y tan naif para querer justificar que el presidente no hizo lo que hizo, ¿no? Lo cual, pues bueno, tampoco conozco las leyes de Perú, pero si eso aplicar en México no es definitivamente un causal de, de desistir de la acusación y por supuesto de que se le retiren todos los cargos que cometieron, ¿no? Habrá que esperar un poquito con eso, pero lo que es interesante, Juan José, y seguramente por lo que lo traes a colación y que estás diciendo que es importante para ver las similitudes con lo que tiene que ver con México, es que precisamente, pues bueno, el mismo presidente, que a mí me da mucha risa esto, y lo voy a decir así porque es risa, es decir, lejos del análisis político y de la opinión y de escudriñar los datos fríos, me da risa que el presidente vuelve a tomar el asunto, pero lo retoma porque justamente cuando nos enteramos de la noticia que resulta ser un escándalo, eh, viene el hashtag sigues tú AMLO, ¿no? Y entonces el presidente lo saca a colación, ¿no? Yo me pongo a pensar en una cuestión, pues nuevamente aludiendo a mi metodología de análisis, ¿no? De la semiótica y de conectar los puntos. Si tú no tienes nada que temer, ¿no? Dice el que nada debe, nada teme, y aludiendo a eso, pues si no tienes nada que temer, no tendrías por qué sacar algo, ¿no? De lo que se está hablando y simplemente dejar que corra. Pero lo saca, lo dice, se burla citando la canción de su paisano Chicoche, dice, ¿no? Pues mira cómo estoy temblando, uy, qué miedo. Y luego vuelve a decir que no puede ser eso porque en México él tiene el 70% de popularidad, ¿no? Yo no sé si tú te has fijado, Juan José, pero el presidente, por lo menos de las últimas veces que ha citado el 70% de popularidad o las encuestas, pues ya lo platicamos hace 8 días en nuestro programa con invitados especiales, pues tuvo mucha alusión estas encuestas justamente con la marcha o con las marchas Sí, 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 y un par de veces más, pero antes de esto, el presidente hablaba de porcentajes de aprobación, sí, pero después de está hablando de porcentajes de popularidad, ¿no? Lo cual hace que el presidente no esté diciendo una mentira, pero sí está haciendo una falacia, ¿no? Es decir, no está hablando de aprobación, pero sí de popularidad. Y pues bueno, yo ahí me quedo con esto, pero cerrando con la pregunta que no hice al principio, pero por la que hice todo esto del Foro de Sao Paulo, porque tú te referiste a Fernández de Kirchner y a Pedro Castillo y a López Obrador como gobiernos populistas, sí, ¿no? Y utilizaste el adjetivo de populista. sí, La pregunta era, ellos se saben parte del Foro de Sao Paulo, se saben sí, gobiernos de izquierda, se saben socialistas y un par de personas de ellos comunistas, incluso abiertamente. Aquí el observador nunca ha hablado de comunismo. Y creo que de todo el equipo y la gente cercana, solo Jade Kolpolensky ha hablado de comunismo como tal. Ni siquiera creo que Fernández Noroña lo haya traído, pero probablemente sí. Pero todo es socialista, eso sí, ¿no? El socialismo sí. sí. Pero ¿has oído tú, Juanjo, que alguno de ellos se autodenomine populista? Es decir, se reconocen, lo dicen abiertamente. No, y yo creo que no lo van a hacer. Y yo cuando me refiero a populista es porque aunque no se autodenominan, el primer o la primer justificación o el primer elemento de justificar las acciones es en función del pueblo, porque el pueblo así lo dice, porque el pueblo así lo Manda. elige, porque así lo manda. Por eso me referí a populismo y porque en función
de la gente es que ellos atribuyen acciones que toman que realmente son intereses personales, por supuesto. Y no, no te lo digo, Juanjo, como reclamo, pues, ¿no? De que le No, 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 no. nada, sino porque es que el asunto es que, y digo, ahí habría que entender, todo mundo sabe que el populismo es algo que no se encuentra basado en la verdad, ¿no? Claro, Y así que el es, populismo es una estrategia, pues lo voy a decir con esta palabra, maquiavélica para poder controlar, ¿no? así es. Y para poder controlar a eso, al pueblo, ¿no? Por eso que hay ese populismo. En un sentido, digamos que legítimo, el populismo no debería ser malo porque estás pensando en el pueblo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, efectivamente el populismo es la degradación de la democracia al estar utilizando al pueblo como pretexto, pero también como fin, y Una también herramienta, como, exacto. como estrategia para llevar a cabo planes que únicamente te van a beneficiar a ti y que pues finalmente lo que haces es mediante la demagogia, mediante el clientelismo y mediante otra serie de estrategias, generar cosas que no hay de otra, tienen una connotación negativa. Eso es definitivo. Al grado que ellos que se sienten parte del pueblo van a evitar a toda costa decir que son populistas, Claro. porque tiene esa connotación. Entonces, bueno, nomás era así el comentario porque pues, lo están evitando. Y cuando nos referimos al populismo, pues nos referimos a esto, a la serie de estrategias y de planes que llevan a cabo para ir, pues, llevando a cabo sus objetivos, pero no es como un insulto, ¿no? Nada No, más. no. Aunque, pues, sí se les dice populistas a manera de insulto, ¿no? Pues sí, sí, y realmente en base a esto, pues es un hecho. Voy a hablar en particular de lo que a mí me consta que es López Obrador, que es una persona popular, que es una persona carismática y que tiene su nicho. Esto mismo semejante, pues lo vimos con Donald Trump, ¿no? O sea, tienen su nicho, saben de esto, lo trabajan, de hecho, hablan para ellos, y en función de este tipo de personas que hacen eco también en todo lo que ellos hacen y dicen, pues es de lo que abusan, ¿no? Ahora, lo que acabas de detallar en función de lo que pasó tanto en Perú como Argentina, sobraría yo hablar de eso porque como siempre lo explicas de una manera muy entendible. Yo lo único quisiera, lo que quisiera comentar al respecto, Claudio, es, a mí me llama mucho la atención porque el presidente, pues, obviamente, en función de no entrometerse en asuntos internacionales, pues solamente yo, que recuerde, emite puntos de vista que sí entrometen a políticas exteriores, pero a personajes como Evo Morales, Putin, Castillo, Maduro, Ortega, Díaz-Canel, Trump, ahora pues con Kirchner y hasta el mismo Chapo. O sea, me llama mucho la atención cómo él, cuando quiere justificar, lo hace en función de que no se entromete, pero critica y es muy mordaz, al grado que en esta ocasión pasaron dos cosas que me llamaron la atención que tú dijiste muy bien, ¿no? O sea, el pueblo peruano, voy a hablar así en general, porque en las noticias así lo comentaron, que en cuanto se enteraron que en teoría el expresidente, o en ese momento que había tomado ya el título de presidente, Pedro Castillo, al saber que lo iban a apresar y a bueno, no a condenar, pero sí a detener, se corrió el rumor de que iba hacia la Embajada de México. No sabemos si sea cierto o no, pero a mí se me hace anecdótico y de llamar la atención que el pueblo peruano fue el que bloqueó las entradas para la Embajada de México, asumiendo que había como antecedente que lo mismo hizo Evo Morales. Eso por un lado. Y por el otro, la que ahora quedó en el cargo de presidenta, Dina Boluarte, sí se expresa directamente al presidente de México y le dice, no te metas en asuntos políticos
de México, de Perú, perdón. Ella y la Cámara de Diputados, el Sí, por Congreso, supuesto. los dos emitieron un comunicado. Ahora, si tú me dices a mí, una persona que lee y no tiene una afinidad política, me gustó mucho lo que dijo Marión la otra vez. Dice, yo soy apartidista, pero no apolítica. Bueno, eso es lo que deberíamos de tener como mexicanos. O sea, yo cuando hablo de López Obrador, o por qué nos centramos en López Obrador, es porque es el personaje principal que rige el gobierno de México. Pero igual sería, a lo mejor, si hubiera quedado Ricardo Anaya o a lo mejor otro, pero en particular en este, Claudio, porque conectando puntos, cuando tú ves por qué acusan a Cristina Kirchner y a Pedro Castillo, pues no se aleja mucho de lo que hace López Obrador. A Cristina Kirchner la acusan por corrupción, por desviar dinero para, en teoría, intereses personales. Y llámese propaganda, llámese instrumentación política a beneficio de él, ella y su partido. Y cuando ves de Pedro Castillo, cuando dicen que lo acusan de liderar una organización criminal en el seno del gobierno, y cuando ves a detalle que dice que es incrustar personajes de dudosa procedencia dentro de su gobierno, pues realmente, Claudio, si tú me dejas y me permiten los que escuchan hacer semejanzas al respecto, pues es lo que a simple vista pareciera está haciendo ahorita el gobierno de López Obrador. Cuando tú ves, podemos irnos a la página de Mexicanos contra la Corrupción, está topada, todavía ayer salió, de que el mismo subsecretario particular de López Obrador se ve beneficiado de contratos y por ende familia y allegados del subsecretario. Cuando tú ves que la mayor opacidad en los últimos años en México para adjudicaciones directas o contratos directos es en este gobierno, y cuando tú ves a los personajes que están dentro de este gobierno, pues desde mi punto de vista, sí hay una semejanza y en una comparación de lo que se le acusa y por qué los están llevando a prisión o a enjuiciarse. Y esto me lleva a la segunda conclusión, Claudio, que es qué importante es tener instituciones sólidas e independientes, porque esto exactamente fue lo que permitió que se llevara a cabo las acciones jurídicas y hacerse valer la ley en ambos personajes. Y entonces, para conectar puntos, cuando tú ves que un presidente no le gusta que exista un INE, no le gusta que haya justicia independiente, cuando tú ves que quiere meter la mano en los derechos humanos, cuando tú ves que quiere desaparecer instituciones que dan certidumbre a la transparencia gubernamental, pues detrás de eso hay el mismo interés que tuvieron en su momento Cristina de Kirchner y Pedro Castillo, que es que me apodero de las instituciones, la manejo a mi placer y en función de lo que diga el pueblo bueno, vamos a beneficiar a todos. Ese todos es pues darle dádivas a los más pobres para mantenerlos entretenidos y hacerlos clientes cautivos, pero por el otro lado es hacer lo que yo quiera, como yo crea que deba de ser y como se deban de manejar las leyes a mi placer. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención y por eso quería que tomáramos de referencia de arranque estos temas, Claudio, porque la historia sin lugar a dudas se repite. O sea, cuando tú ves que Pedro Castillo quería hacer lo mismo que hizo Fujimori, pues el pueblo peruano aprendió y dijo, no, ya nos pasó con Fujimori o con Fujimori, vamos a sacar leyes que contrarresten y sean contrapeso a esto. Eso fue lo que les permitió tener una herramienta para decir, el señor Pedro Castillo está incapacitado moralmente porque no existía esa categoría antes de lo que hizo Fujimori. Ahora ya lo tienen. Con Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner,
fue lo mismo. En cuanto empezaron a ver qué herramientas podían hacer para que no se repitiera esta situación, las llevaron a cabo y en este momento las ejecutaron. Bueno, eso es lo que no quiere López Obrador, que tanto nos ha afectado a los mexicanos. Y, y, y esta figura del moralmente incapaz por la que se le destituyó debería existir aquí en México, tal cual. No, Bueno, aquí todavía estamos en el moralmente superior. no, no, sí, claro, y eso va a permitir que se pudiera quedar más tiempo, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, este asunto que nos tiene que llevar al siguiente punto Ujú. que comentaste, pues tiene que ver con esto de las instituciones, ¿no? Porque efectivamente la intención o la mala intención de deshacerse del INE justamente en estos momentos es, pues obviamente, moralmente inaceptable, ¿no? Y lo voy a dejar así. No hablemos de capacidades ni de juicios, simplemente es moralmente inaceptable porque estás tratando de inclinar la balanza a tu favor, aunque eso nos debería de dar tranquilidad a todos los que estamos en contra de este movimiento, porque está asomando definitivamente, eh, pues probablemente la muestra de que el presidente está convencido de que no va a ganar las elecciones, de que no la Así es. ganarían por una mayoría, ¿no? Y que sabe perfectamente bien que realmente en las urnas no podría vencer a ese enemigo contra el que tanto ha querido luchar, que no es Así la es. corrupción, sino el conservadurismo, le dice él, ¿no? Pero pues son más bien sus opositores. Eh, y evidentemente, pues eso se está viendo porque la semana pasada, pues pudimos ver con toda la tranquilidad y con todo el gusto que la reforma electoral, más bien, el plan de la reforma electoral fue desechada completamente, ¿no? Y ya lo habíamos platicado. Este asunto del plan B, pues implicaba forzosamente un fracaso que ya sabía el presidente perfectamente bien y simplemente fue desechado. Desechado, perdón, justo porque no tenían la mayoría calificada, ¿no? Tuvieron una mayoría simple que alcanzaron, pero como no marca lo que, no llegó a lo que constitucionalmente se necesita, pues va, fue goodbye, ¿no? Y ya se iban a ir cuando pues dijeron que no y se quedaron en la madrugada y presentaron el plan B que pasó en términos de la política que se ha estado utilizando en los últimos años, sexenios tal vez, pero pues en boca de Santiago Krill dice, se aprobó en fast track, sin haberse leído. Dice, de un documento de 300 hojas que no había forma de haberse leído ni discutido como se debía de hacer, se aprobó. Pero pues bueno, resultó contraproducente, Juan José, porque al otro día encontraron una serie de deficiencias que venían en este plan B, que son de llamar la atención, Juan José, y creo que deberíamos de decir esto, y perdón que vuelva a decir esto, porque creo que ya es la tercera vez que lo estoy diciendo referente a diferentes temas, pero es para que te dé risa, ¿no? O sea, Claro. de verdad que me dan ganas de ir por unas palomitas a un cine y de sentarme a reírme como si estuviera en una película cómica con estas cosas que están saliendo, porque ahora noto desesperación por parte de todo el movimiento de izquierda que está en el poder, pero que ni siquiera estando en el poder puede llevar las cosas de la manera correcta, ¿no? Y eso, pues claro que me da risa. Cuando en un plan B, que pues no sé, Juan José, ¿hace cuántas semanas platicamos tú y yo del dichoso plan B? ¿Y Pues, hace cuántas veces yo te dije que no había plan B porque no lo tenían y porque se presentó? Y entonces, cuando lo sacan, una de las situaciones, a mí me daba mucha risa ver y leer, pues, porque no lo vi, pero leer que una de las propuestas y una de las más importantes que tenía que ver con un desmantelamiento de presupuesto es que iban a quitar el órgano administrativo de una parte del INE que se encargaba de este colegio electoral y de la capacitación. Y entonces cuando le dijeron, oigan, pero ese órgano no existe. O sea, no pueden desmantelar algo que no existe. Y entonces me quieren quitar
3,200 millones de pesos que no hay, que no existen. O sea, ¿a quién se los vas a quitar si no existe ese órgano que estás hablando? ¿No? Y querían quitar 300 distritos electorales y hay 284, ¿no? O 200. O sea, en este asunto de cuestiones tan mal hechas y que nadie quiso aceptar, hasta que llegó Ignacio Mier al otro día en la tarde para decir, ¿saben qué? Sí, nos equivocamos, está mal escrita, no tiene nada. Y ya pedimos que nos la regresen pero pues le dijeron, híjole, nada más que, ¿qué crees? Que no se puede regresar, papito, porque ya pasó, ya la aprobaron sin discutir, la aprobaron sin revisar primero, más bien tenía que haber dicho revisar antes de discutir, la aprobaron sin revisar, la aprobaron, es decir, la aprobaron sin saber qué decía, así de simple, ¿no? Es Aprobaron algo correcto. que venía de algún lado, que pues, la verdad es que no creo que lo haya hecho ni siquiera el presidente, porque hasta eso entiendo que el presidente sí se sabe al dedillo todas estas cosas, pero pues no sé quién fue el autor de este dichoso plan B. El asunto es que pasó y el jueves que se encontraba atorado porque tenía que pasar en el Senado, pues entonces yo me acordé de ti, Juan José, ¿no? Cuando dijiste hace 4 semanas, no se metan con Monreal, ¿no? Porque casualmente el jueves, a quien más necesitaban de su lado es a la persona que más han golpeado en las últimas semanas. Sí. Qué paradójico, ¿no? O sea, si eso no es karma, no sé cómo se llama, si yo no creo en el karma, pero juego, no puede ser que en términos de política llegue algo que depende de la persona a la que estás golpeteando políticamente y tratando de tirar. Y claro que como hemos platicado y comentado en este programa, afortunadamente Ricardo Monreal es una de las personas más constitucionalistas y digamos que puristas de la Constitución y que por eso no permitió que pasara esto y que está detenido y que mañana se tendrá que discutir. Y lo que a mí me gustaría saber, yo no sé si tú ya tienes este dato y ya sabes, es si lo que van a discutir mañana ya está corregido o no, porque si no está corregido, pues no te quiero decir cuál es el resultado, pero quiero entender que ya sabemos todos cuál va a ser el resultado cuando el presidente el viernes en su última mañanera de la semana dice que si no es el plan B, tendrá otros planes para hacer las reformas al INE, ¿no? Entonces, cuando ya está anticipando eso es porque ya también ya se dio por vencido. Quiero entenderlo, ¿no? Claudio, bueno, es que tú estás con las noticias frescas, como siempre. Mira, parece, y por eso siempre comento que siempre tú y yo nos ponemos de acuerdo que hay detrás un guión o algo, pero al conectar los puntos, y las reflexiones que yo iba a decir o lo que iba a comentar, más que reflexiones también, pues parece que me diste como que el pase, ¿no? Y te voy a Sí. comentar a qué me refiero. Simplemente hoy, en la mañana, si ustedes buscan en el portal de Carmen Aristegui, lo pongo como contexto, se reunió Adán Augusto con Ricardo Monreal, hoy en la mañana estoy hablando, y se reunió más que nada, comenta la noticia, pues para ver y revisar y explicar las 70 modificaciones que están presentando, en este caso Morena, de la reforma electoral. Cabe mencionar, Claudio, que también iba a tener una reunión el subsecretario Adán Augusto junto con Monreal, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque también para esta reforma o este plan B, que ya no es constitucional, que no se basa exclusivamente en las leyes o modificaciones de leyes locales o federales, requieren una mayoría, pero esta no la pueden tener sin el Partido del Trabajo y sin el Verde y sin el apoyo, por lo menos del PRI. Entonces, aquí lo que me llama mucho la atención, Claudio, es mmm, dónde queda la división de poderes, dónde este gobierno deja o se esmera en dejarnos claro que es diferente a los otros gobiernos. Obviamente me queda claro que no es así, pero yo lo pongo en este contexto, Claudio.
¿por qué deberíamos de creerles que estas modificaciones del plan B sí son para ayudar al Instituto Nacional Electoral? Ahora, tú me dices, Claudio, oye, es que ya salió el presidente, que si no es el plan B, es el plan o otro plan, o lo van a hacer que se lleve a cabo. Bueno, también hoy con Aristegui, Morena y sus aliados están por aprobar reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa en materia electoral, en lo que ya se conoce como el Plan C. O sea, tú acabas de mencionar, y esto fue hoy podemos entrar al portal de Aristegui y lo pongo porque pues, es Aristegui a mí me daba la impresión pues, de que era como que afín al presidente, porque si te digo, por ejemplo, que Pepe Cárdenas el día jueves, viernes de la semana pasada, con su corresponsal que está en el Senado, eh, le pregunta a la corresponsal mujer, oye, ¿tú qué opinas de la reforma electoral? Y ella textualmente dice, mira, Pepe, nadie ni yo hemos leído un documento de 300 páginas. Quien se ha tomado la molestia de leerlo en fast track indica que tiene partes que tienen copy-paste. El copy-paste es cuando tú copias algo exactamente de un lugar y lo pegas a un documento. Dice, lo más increíble de todo, Pepe, refiriéndose a Pepe Cárdenas, es de que ese documento ya lo habíamos leído antes, pero trae hasta faltas de ortografía y palabras incompletas. Eso fue lo que aprobaron en Fast Track y que lo pasaron a votación en la madrugada y que decidieron que mañana se llevara a cabo la discusión. Claudio, por último, y como dices tú, qué increíble y cómo es el karma, que realmente quien le puede dar al traste y atrás a todas las modificaciones que quieran, sea Monreal. Ahora, si tú quieres agregar algo al comentario que te estoy indicando, pues nos da pase directamente a la guerra de corcholatas. No me voy a referir a esto para darte a ti la entrada y la introducción de esto, pero sí me llama mucho la atención, Claudio, cómo al día de hoy Ricardo Monreal se maneja con una experiencia política y un colmillo retorcido tremendo en cómo debe ser políticamente correcto y estar navegando bajo aguas turbias. Apenas la semana pasada, dejaré aquí que des la introducción de la guerra de las corcholatas, pero apenas la semana pasada, él dijo que está con Morena, que él es uno de sus fundadores y que él lo que busca es una reconciliación con Morena. Bueno, hoy por la mañana o hoy ya después de esta reunión, él dice, no sé si por eso tú te estabas refiriendo a eso y traías la nota fresquecísima, a mí se me hizo increíble porque yo lo vi de rebote, amigo. Dice que él se asume como un senador y un personaje político que respeta a cabalidad la Constitución mexicana. O sea, es un mensaje de decir, yo en este momento tengo el sartén por el mango. Y yo en este momento sí soy oposición a lo que estás diciendo tú como Morena. O sea, realmente, ¿qué vaya a pasar, Claudio? Es que sabes que, Juanjo, déjame interrumpirte con esto No, no, porque está bien. él no es la oposición. No, 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 no. Ricardo Monreal no es la oposición. Resulta que la oposición es López Obrador, Así porque es. finalmente, si te pones a pensar en lo que debe ser, si finalmente lo que ha regido a nuestro país desde 1917 a la fecha, que podemos tener una relativa estabilidad política y que por lo menos nos ha garantizado paz, ¿no? Salvo un par de eventos que ha habido unilaterales que han roto la paz en México, la, la base de esta convivencia, de esta estabilidad, ha sido justamente la Constitución. Quien se manifieste en contra de la Constitución es quien realmente es un opositor. Y es Claro. López Obrador que pues ya ha dicho una vez, no me vengan con que la ley es la ley y que dijo en otro momento, no, al diablo las instituciones y estas situaciones
en las que él lo que está tratando de hacer es violar la Constitución o deshacerse de la Constitución o de lo que le estorba de la Constitución para llevar a cabo planes que él considera son los correctos, porque son personales, pero que no tienen un proyecto de nación, sino un proyecto personal, finalmente, pues el que se convierte en oposición es él, Juanjo. Y, Claro, y no tenía no creas que te lo tenía así como de fresca la noticia. Yo te quiero decir y compartir algo que alguna vez ya te había platicado, pero pues lo comparto con los amigos porque Ricardo Monreal es una persona que es purista de la Constitución, es extremadamente respetuoso de la Constitución, es una persona que aunque él no se asume constitucionalista, lo es y yo lo conozco porque les voy a platicar rapidísimo, aunque no debería de caer en un asunto anecdotario, pero les voy a explicar por qué es que sé de esto. Cuando yo recién egresé de la universidad, todos, o muchos de ustedes saben, yo estudié diseño gráfico, me dedico al diseño editorial en una de las ramas que tengo es el diseño editorial y pues diseño libros, ¿no? Diseño de libros y publico libros. Y mi primer trabajo, Juan José, fue justamente contratado por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. En ese momento, él era diputado y él estaba encargado de la Comisión de los Estudios Legislativos y se dedicó a organizar un foro constitucionalista, un foro sí, constitucionalista, porque no era constituyente. Un foro que se llevó a cabo en los 32 estados y donde se dedicaban a analizar artículo por artículo de la Constitución y lo que se tenía que reformar y todo, ¿no? Entonces, lo llevó a cabo. Y a mí me contrataron para hacer la edición y publicación de las memorias de estos foros, en un libro que, por cierto, tendré que decir, me dijeron, va a ser un libro, van a quedar 2 tomos, y terminaron siendo 64 tomos por la cantidad de información que había. Y probablemente ese fue mi primer acercamiento con la Constitución y la política de una forma profunda, porque pues para poder editar un libro y diseñar un libro, pues lo tienes que leer, ¿no? Y entonces yo claro. me aventaba la lectura con las discusiones, las conclusiones, conocí los artículos todititos y lo que implicaba una serie de reformas que se proponían. Ojo, los foros son de discusión, no son para reformar, pero ahí se planteaban una serie de elementos importantes y en las presentaciones de los avances de los libros que diseñé, pues me tocó ir justamente a eventos donde estaba. Y ahí pude constatar que si había una persona que era purista de la Constitución y que la conoce al dedillo, es justamente Ricardo Monreal. Y entonces, pues hoy, cuando le llegan con las cosas, a él nadie le puede decir si algo n- no está bien, ¿no? O sea, él sabe perfectamente bien cuando algo es, y además lo maneja perfecto, cuando algo es inconstitucional y cuando algo es anticonstitucional, ¿no? Que son cosas distintas. Y él la maneja, pero si algo se puede prestar a la discusión, con él no. O sea, con él no puedes discutir eso. Y te digo, él a sí mismo no se asume como un constitucionalista. Un constitucionalista es una persona que conoce y que estudia y que, por supuesto, litiga, por ejemplo, en términos de derecho en cualquiera de sus ramas o de sus materias, apegado a la Constitución. Él no lo va a decir así y sin embargo lo es. O sea, a mí me consta, ¿no? Yo lo puedo decir. No significa que tenga afinidad con él, ni que esté a favor de Sí, él, sí, sí, sí. ni que esté, simplemente, pues me tocó trabajar con él en algún punto en esta experiencia y lo escuchaba hablar y expresarse de la Constitución y todo, porque era lo único que yo pude intercambiar con él, ¿no? Y en estas revisiones de los libros, de los avances, de que si quedaba, que no quedaba, que no me gusta esto, mira, cámbiala acá, el libro tiene que parecer esto, tiene que verse así, etcétera. Y fiel, era impresionante la cantidad de información sobre la Constitución que maneja perfectamente bien. Y por supuesto que desde entonces hasta la fecha, que yo sepa, no ha tenido pausa en el servicio público y estoy seguro que siempre ha estado apegado cabe mencionar además que esto que le estoy mencionando,
José, fue en 1998 y yo terminé el trabajo en el año 2000 porque duró 2 años el chingado trabajo, que me habían dicho que duraba 2 meses, y terminó 2 años, y desde entonces no lo he vuelto a ver. O sea, hace 22 años yo no veo a Ricardo Monreal, ni sé nada de él, pues, más que lo que sale en la tele y las noticias y lo que ahora ha estado figurando, ¿no? Para que no se preste a ningún tipo de especulaciones, ¿no? Pero entonces sí te puedo asegurar que es una persona que conoce perfectamente la Constitución y que entonces, pues a él lo quieren ver como un opositor, ¿no? Pero pues él se ha mantenido y en este asunto retomando y empezando a conectar, tal vez para pasar, a reserva de que quieras hacer un comentario sobre lo que platica ahora, Sí, sí, sí. eh, por eso es que se ha mantenido tan al margen de la guerra de las corcholatas, Así ¿no? es. Porque él sabe perfectamente bien que ahorita empezar a hacer una campaña, manifestarse, aunque ya dijo que él sí quisiera ser el sucesor, y además dijo el jueves o viernes, yo soy la persona mejor preparada para ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, porque una cosa es que diga, yo quiero ser presidente y le podría tocar aquí, ahorita, o en 2 sexenios, o en X tiempo. Pero lo que dijo fue claro, así, yo soy el que sigue, o sea, el mejor preparado para el que sigue. Claudio, voy a hacer un paréntesis, Sí, sí, sí. pero ahí yo te propongo a ti de presidente, o sea, la vara está muy baja, o sea, más preparado que López Obrador para ser presidente, hay muchísimos. Sí, Rescato esto. Y sí, concuerdo contigo, yo la figura que tengo de Monreal es de un político profesional, un político que sabe manejar muy bien las situaciones de conflictos internos. A mí la única duda que me queda, y yo lo he dicho muchísimas veces, Claudio, y una vez más lo digo, si Ricardo Monreal, aunque para mí es el mejor político o uno de los mejores políticos de Morena, yo no votaría por él. La impresión que me está dejando es una impresión de una persona que, que sabe muy bien manejarse políticamente correcto, pero que me hace dudar en sus convicciones si realmente son por México o personales. Quisiera yo pensar que son personales, como todos los políticos, ¿no? Y que utiliza el pretexto de que es por México. Y dando pie a la guerra de corcholatas, Claudio, y pues para comentarlo junto con los temas de Dos Bocas y el Tren Maya, pues apenas la semana pasada, mitad de semana pasada, coincidió, Claudio, que Marcelo Ebrard dice y propone que se hagan debates con los principales personajes que quieren contender para ser el candidato a Morena. Y dentro de lo que él propone, pues es hacer un debate o una serie de debates y que dejen sus cargos 6 meses antes de las elecciones internas para poderse, pues ya con el Partido Unido, pues promocionar. Pero pareciera que fuera como coincidencia, lo cual no sé si es coincidencia o no. Al mismo tiempo, Ricardo Monreal dice, ok, yo sí quiero contender, quiero participar en la contienda interna, pero yo el requisito que pondría es que aparte de que la elección interna la organice y la lleve a cabo Morena, que también la lleve a cabo un organismo independiente y separado de Morena, y da a entender, que fuera el INE. desmiente, que fuera el INE. O sea, entonces me llama mucho la atención, te digo, Claudio, estás al día. Entonces me llama mucho la atención porque inmediatamente contesta Claudia Sheinbaum y dice, ok, sí, que haya debates, pero no dejemos el cargo. Cuando realmente quien tiene todo el apoyo, tiene todos los recursos, pues es Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Pero sí, ella ¿Qué ya lo opinas, dejó. amigo? O sea, ella ya lo dejó. Bueno, me llama mucho la atención que en el temblor en las redes sociales, bueno, bueno, sí fue temblor, pero Mm. en la Ciudad de México sonó la alerta sísmica, inmediatamente se llenan publicaciones en las redes sociales que le preguntan
Claudia, ahorita que estás en Tabasco, ¿qué instrucciones das para la Ciudad de México, no? Sí, claro, ¿Cómo es le que vamos a esa hacer? mujer ya dejó. Te digo, amigo, pues ni modo, va a tener que ser la cuarta ocasión. Me da risa, ¿no? Perdón, pero pues es que Ricardo Monreal no es nada tonto, ¿no? Claro, Y Ebrard no es nada tonto. O sea, cuando están proponiendo que haya un debate, pues un debate, perdón, pero lo único que va a sacar es quitar a Claudia y a Dan Augusto del camino. Es lo único que va a ocasionar. Porque, ojo, no voy a decir lo que voy a decir ahorita con la intención de decir que me gustaría ninguno de ellos, ¿no? Porque sí, claro, claro. definitivamente no está. Y precisamente por lo poquito que conocí a Ricardo Monreal, te puedo asegurar que yo no votaría por él, pero ni por equivocación. De las corcholatas y Monreal, porque pues a él no le cayó no le alcanzó el mote, este, Perdón, amigo. definitivamente las personas que encuentran más preparadas, y aquí incluyendo incluso a López Obrador, como bien dices, pues son definitivamente Marcelo Ebrard y Ricardo Ricardo, Monreal, ¿no? O claro, sea, definitivamente. Eso no significa que a mí me gustaría que fueran. Nada más lo que sí te tendría que decir, una garantía, por lo menos, de que las cosas regresaran un poquito a lo que tenemos, por ejemplo, y que esto me parece importante, a las instituciones, es que se quedaran Ebrard o Monreal. claro, O sea, claro. cualquiera de los dos son personas que volverían a instaurar pues todos estos mecanismos de protección y de vigilancia, que, ojo, eso no significa que se acabe la corrupción y que siga Sí, habiendo claro, corrupción y que la utilicen, pero por lo menos están para poder hacer un contrapeso, ¿no? Ni Ana Augusto ni Claudia Sheinbaum harían eso. Y eso significa seguir por el camino que pues nos tiene hoy donde estamos, con la problemática que tiene, ¿no? Y pues obviamente con este incremento de la corrupción al no sé qué porcentaje mayor. Pero pues bueno, habrá que ver qué pasa con estos. Por supuesto, yo creo que Claudia Sheinbaum está más esperanzada pues con eso, con sentirse la protegida, la consentida y la preferida del presidente, y no ni por sus capacidades, pero por supuesto mucho menos por sus resultados, ¿no? Y pues ella ya está de campaña y ya dejó el cargo hace varios meses y no está atendiendo absolutamente nada. Y pues ahí está, la semana pasada hubo varias publicaciones en redes sociales, sobre todo en Twitter, de videos que están evidenciando el estado en el que se encuentra el metro, sí, particularmente sí, sí. con unas estaciones en las que de verdad, la estación del metro Consulado de la línea 5 la amarilla, que justamente pasa por un paso peatonal del metro que conecta, por supuesto, las direcciones más bien abajo de Río Consulado, del circuito interior, que los que conocen México, pues es una avenida muy grande que se encuentra en el norte de la ciudad. Ya se alcanza a ver cada vez que pasan los coches como el techo se pandea, se baja, ¿no? A Sí, punto pues evidentemente de un probable colapso, ¿no? Entonces, pues si no atienden ese tipo de situaciones y no atienden pues otras que se encuentran en otras estaciones y pues ya sabemos, todas las semanas hay un cortocircuito, hay un incendio, se quema algo, van los vagones con las puertas abiertas, en fin, ¿no? O sea, hay una cantidad de problemas que están dando por una falta de mantenimiento, porque pues esta Florencia Serranía desapareció y ya, ¿y luego qué pasó? O sea, ¿no? Y el presupuesto que está para el metro, ¿a dónde se está yendo, Juan José? ¿No? Habría que ver eso en términos, pues, de lo que comentábamos al principio, de lo moralmente capaz o incapaz, ¿no? Que claro. lo que finalmente están ahorita destituyendo al presidente de Perú, si se aplicara de la misma forma, tal como el presidente quiere entrometerse y hacer comparativos de las situaciones que orillan
a ciertos grupos de oposición a traicionar al presidente, Sí, sí, sí. digo, hablando de lo que él dice que pasa en otros países, pues si trajéramos ese símil para acá para empezar a medir y a darle una escala en los resultados a estos personajes, ¿en qué lugar quedarían, no? Y en qué situación quedarían en lo moralmente capaz o incapaz, ¿no? Ahí con eso lo todo, y pues obviamente en la confiabilidad moral que pudiéramos tener con Claudia Sheinbaum, con Adán Augusto, ¿no? Que está también, pues creo, a todas luces y sin temor a equivocarme ni a decir ninguna barrabasada, pero si la digo, la responsabilidad es de esta boca, está usurpando funciones que Es no le correcto. competen al secretario de Gobernación, ¿no? Y no sé qué está haciendo hoy. Hoy, sí oí que se iba a reunir con Ricardo Monreal. Sí, ya se reunió, sí, sí. ¿Para qué chingado se reúne si él no tiene que estar viendo si modifican la ley que ya está en manos del Congreso? El señor no es parte del Congreso. ¿Y cuántas veces se ha ido a meter al Congreso a ejercer presión con su presencia, ¿no? Y a decir y a presionar y, o sea, no, ahí no me gusta. Y pues bueno, yo ahí termino este pedacito. Si quieres, comentamos lo de Nale, Nale y de embarrada, creo que Rosario, Piedra Ibarra es también importante porque compareció un día antes. No, pues básicamente porque el tiempo, pues obviamente, este, apremia, Claudio. Eh, la mención es, o yo traía a colación eso rápidamente, pues porque a mí se me hace ya sintomático y es el reflejo de este gobierno, de que las promesas no se llevan a cabo, de que no sabemos todo el dinero que están invirtiendo, tanto en los proyectos de la refinería como del Tren Maya, a dónde están terminando. El Tren Maya simplemente durante este periodo hay una ruta en sí que la han cambiado 3 o 4 veces y que el mismo ejército ya dijo, bueno, en un tramo donde pasa por cenotes hay que poner soportes a los cenotes, en otro tramo donde pues ya hicieron un ecocidio, pues están dudando si van a pasar por ahí. Rocío Nale en principio dijo, el primer barril va a ser en el 2023, pero después salió y dijo que iba a ser algo simbólico porque realmente la refinería iba a salir hasta el 27. Oye, O Juanjo, sea, pero espérame tantito. Dijo 2023. Según yo, el primer barril salía en diciembre de 2022. bueno, es que eso era lo que dijo hace 2 años. Bueno, pero pues que pues él fue el primero que dijo que se mantenga con eso, que no joda. Y sí, ahora dice que al 2027, o sea, Entonces, el punto aquí para terminar mi participación, Claudio, es tenemos que estar muy atentos si realmente creemos que Morena fue diferente y que tengamos mucho cuidado porque ya empieza la narrativa por parte del presidente, que por eso es muy importante que se siga votando por Morena para darle continuidad a esta transformación, porque la transformación no es rápida, en eso estoy de acuerdo con él. En lo que no estoy de acuerdo es en prometer y que detrás de esas promesas pues haya engaño hacia los mexicanos, ¿no? Eso es el punto que yo traía que traer con estos 2 puntos. Tú dirás ya lo de Rosario de Piedra y para terminar mi participación, quisiera hacer una mención de que las personas con las que yo tengo contacto y se les hizo algo muy fresco, muy nuevo, la participación de Marión y de Eduardo, me están solicitando, Claudio, que te externe, que así como estuvieron ellos, si pueden estar otra vez, sería fantástico, o que tengamos esa dinámica en el programa, Claudio, que realmente es algo nuevo, es ver otro punto de vista, y que aunque parecería, porque también me dijeron que es como sesgado en contra del López Obrador, pues realmente, insisto, no es en contra de alguien, es hacer una crítica de lo que vivimos como ciudadanos todos. Y pues, como siempre, te agradezco el tener la oportunidad de participar en este espacio y aquí estamos todas las veces que sea necesario, amigo. gracias, Juanjo.
Ya nada más, Rocío Nale, pues en esta comparecencia que tiene en la Cámara de Diputados y que explica que la reforma energética y que, pues, sobre todo la eléctrica, y, y ahora sí está muy nerviosita y está muy preocupada porque no lleguemos a las controversias con Estados Unidos, porque entonces ya, ahora sí ya le está llegando el agua a los aparejos. Sí, 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 sí. Antes estaba diciendo, échenme las que no sé qué, y ahora sí le da mucho miedo. Que vaya y que les diga otra vez que le aplaudieron en Arabia, En los árabes, Arabia, claro. que no mames. Bueno, yo de verdad veo a Rocío Nale y la escucho hablar y digo, pobrecita, de verdad se cree lo que está diciendo, ¿no? Y cree que vamos a refinar, ¿no? Bueno, Juanjo, creo que algo que valía la pena, y joli, perdón, pero por quinta ocasión me da mucha risa, este, porque va con Rocío Nale, con este asunto y que tiene que ver con el Tren Maya. El Sí, sí, sí. presidente se aventó la mega puntada, que probablemente haya sido de todas las pendejadas que ha hecho López Obrador, probablemente esta ha sido la que es, pues graciosa, pero la más bárbara e ilusa, diciendo que el Tren Maya va a ocupar o va a funcionar con un diésel que no contamina. Ay, Dios mío. Perdón, no, es que no puedo aguantar que no reírme, discúlpeme, pero híjole, o sea, ¿Sabes qué? Tú te ríes, amigo, pero la mayoría de sus fieles oye, ahorita ya le está dando coraje de lo que estás diciendo, amigo. oye, es que no mames, ¿cómo no va a contaminar? Sí, la verdad es que sí me da mucha risa que diga que vamos a utilizar un diésel especial que se está Sí, sí, haciendo para sí, no sí. contaminar. Así como la vacuna patria, y seguramente tú y yo no lo sabemos porque siempre él tiene otros datos, amigo. No, es que de verdad que sí, ahí con esa sí se la voló, que no chingue. Bueno, el asunto es que Rocío Nale, que está diciendo que vamos a refinar y que no sé qué, pobrecita, se cree las cosas que está diciendo, se las Sí. está creyendo. Y basta ver todo lo que está detrás. Claro que, Juanjo, mira, con el asunto de la Comisión Federal de Electricidad, con la refinación, con todas estas cosas, está bien porque digamos que está ahí haciendo daño, que el daño se manifiesta en la pérdida de dinero, ¿no? Y muchos millones de dólares entre Pemex y la CFE que se están gastando y perdiendo, tirando a la basura. Pero bueno, finalmente, y gracias a Dios es solo dinero. Me preocupa que en manos de Nale, después de oírle en la comparecencia, esté Laguna Verde. Es Eso correcto. sí me preocupa, porque ya no voy a reír de eso, no me puedo reír, porque, porque ya ahí no es dinero nada más, Juanjo. O sea, No, ahí son es, vidas humanas. pero bueno, vidas humanas que abarcan no únicamente las vidas humanas de Laguna Verde, sino una catástrofe mayúscula, ¿no? Y me preocupa. Y me preocupa cuando al estar viendo cómo están manejando la refinería, que es, según yo me había quedado, a mí no me cambiaron la fecha. A mí me habían dicho que en diciembre de 2022 íbamos a tener el primer barril, y eso lo dijo el señor cuando inauguró la refinería en este año. Entonces, Así que es. no me chinguen con que la pasó al 2023. Pero bueno, 2023 está a la vuelta de la esquina. Y ahora resulta que no, que hasta el 2027, ¿no? Pero pues no, que ya estaba lista y que no eran puros tubos y que ya estaba todo, no sé qué, que la mano. Bueno, pues ahí está. Igual que el mentado aeropuerto que sigue sin operar y sin tener absolutamente nada. Y como ya dije, el Tren Maya con este asunto que está hablando de las estructuras, esto que quieren poner y que se fue para allá, y bueno, su puntada del que va a trabajar con diésel que no contamina, se la mamó. El, el otro asunto, Juanjo, es que este fin de semana el presidente se fue a ver la obra del tren de Toluca, el de Observatorio o Tacubaya Toluca, que es una obra que, oh, güey, son menos de 50 kilómetros, o sea, ni siquiera es que digas tú, hijo, es que es una obra monumental, gigantesca, la madre, lleva casi 10 años detenida y todavía dijo que la va para el próximo, para el 2024, ¿no? Que bueno, entiendo que prolongue el tiempo de inauguración justamente para las elecciones, ¿no? Elecciones en el Sí. Estado de México, lo que quieras, ¿no? Para todo. Pero también son cuestiones que deberían de haber solucionado de una manera inmediata y no están solucionando, ¿no? Y que eso lo único que está ocasionando es que
tanto el Tren Maya como el tren de Toluca, como la refinería, mientras más prolonguen y más estén haciendo todo esto, esté más en riesgo de que cuando se lleve a cabo ya no esté en óptimas condiciones, que incluso la no inauguración a tiempo o el no terminar a tiempo les esté llevando a cabo vicios, ya no de construcción, sino de mantenimiento que no se le pudo dar en el tiempo que no se termina la obra, ¿no? Cuando las cosas están ahí y se tienen detenidas o lentas, empiezan a requerir mantenimiento porque no están usándose. Entonces, bueno, ¿a dónde se va a ir? Déjate del dinero. ¿A dónde va a ir la seguridad que implica eso? Eso a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y pues bueno, ya, creo que ahora sí ya nos tenemos que ir porque el tiempo es un tirano y ya nos está comiendo, o ya nos comió, creo. Ok, Claudio, perfecto. Entonces, pues bueno, Juanjo, yo con esto termino. Tú despide. Pues Claudio, como siempre, agradeciendo a todos los que pues, nos ven, como siempre, yo insisto, esto es una visión de dos ciudadanos. Eh, Apóyenos, promuévanos. Los invitados, creo yo, van a seguir. El Ujú. próximo año, Claudio, como siempre, tiene una imaginación tremenda para esto. Creo que es muy importante que empecemos a conocer más y a comprometernos, porque vienen dos elecciones, Claudio, que sin duda van a ser como que el termómetro y el preámbulo de lo que vamos a ver en el 24, que son la del Estado de México y de Coahuila. Entonces, entre que hagamos más promoción, tengamos más invitados y la gente de una manera más sencilla se pueda enterar, pues creo que se cumpliría la misión. Claudio, gracias, me despido, espero vernos pronto y hasta la próxima. Gracias, Juanjo, que te va muy bien. Por supuesto que seguimos con los invitados. Tenemos nuevamente, y pues y en agradecimiento, por supuesto, por voluntad propia, tanto a Eduardo como a Marión, pero también otras personas que están interesadas. Y nada más para acotar en este asunto que es que sí nos dicen que está muy sesgado en contra del López Obrador. Aquí estamos, por supuesto, abiertos al debate y a la plática, y puede venir cualquier persona que sea afín a López Obrador con la única condición de que primero tenga argumentos que pueda sostener y válidos y que no se vaya con el insulto, ni con la descalificación, ni cerrado a las cosas, es decir, que pueda tener datos reales que sean comprobables y consultables, ¿no? Porque pues finalmente tú y yo nos basamos en los documentos que emite la mismísima presidencia, es decir, la oficina de López Obrador, la que nos está dando los datos sobre los cuales hablamos y decimos hoy, y que si discutimos tiene que ver también con los dichos que salen de la boca de las personas colaboradoras de López Obrador o del mismísimo López Obrador, ¿no? Y si esa persona viene y está dispuesta a llevar a cabo esta discusión, por supuesto que están abiertas las puertas para cualquier persona que quiera decir, aquí estoy, yo quiero participar, estoy ahí y que pueda defender lo que nosotros no defendemos. Claudio, déjame hacerte un comentario. Ese perfil que tú buscas lo veo muy difícil porque yo veo, por ejemplo, sigo a Gibran Ramírez, quien escuche de política. Gibran Ramírez es alguien que apoyó, voy a utilizar esta palabra casi incondicionalmente a López Obrador, pero cuando él, como analista político, como académico, que es tu caso, empieza a ver las diferencias, empieza a ser un crítico con argumentos, Sí, porque su crítica antes del gobierno de López Obrador era en función del pasado. Bueno, en función de eso, del mismo pasado, sí, empieza a compararlo con los hechos. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma gente de López Obrador, entonces ya para ellos, Gibran Ramírez se convirtió en alguien, de ser alguien que apoyaba al presidente, a alguien que está en contra del presidente y que está con la línea de Monreal para llegar al poder por medio de Monreal. Claudio, espero yo de veras que sí encontremos ese perfil. Lo dudo mucho y sería un placer tenerlo en este espacio. pues ahí está el Conectando Puntos Challenge para el 2023. Perfecto. ¿Sale? Ok. Sale. Amigos, muchas gracias. Nos despedimos. Juanjo, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.